Capítulo 54. Anastasia no sentía cansancio, pero sus piernas le flaqueaban en cualquier momento. Corría a toda velocidad, saltando cajas y rocas rotas. No entendía dónde iba. El paisaje cambiaba cada vez que parpadeaba. Primero era la capital real de Lugúnica. Después, Banan. Y luego Priestella. Capital real. Banan. Priestella. Una y otra vez. El entorno se fundía a su alrededor, la arquitectura se retorcía y se doblaba, los árboles brotaban de las casas. Era como si el mundo entero la persiguiera. Y tal vez así fuera. Puedes correr. Puedes esconderte. Pero no puedes escapar. Gritó un coro de voces a sus espaldas al unísono. Corre, corre, corre. Te encontraremos de todas formas. Anastasia echó un vistazo rápido hacia atrás y se arrepintió. Aquellos niños rubios corrían a cuatro patas, persiguiéndola como una jauría de perros. Mientras la perseguían, su número se multiplicaba por segundos, transformándose lentamente de una manada de bestias en una ola de muerte, arañándose y trepando unos sobre otros con furia. Cientos de manos y pies moviéndose al unísono. Los clones que, por desgracia, se encontraban abajo, eran aplastados hasta la muerte, pero rápidamente reemplazados por otros. Era un espectáculo de horror hecho realidad. Y Anastasia no se atrevió a mirar atrás de nuevo, concentrando toda su fuerza en las piernas, para correr lo más rápido posible. Anastasia saltó sobre una pila de cadáveres, cuando un fuego estalló a su lado. El rugido de un dragón se oía a lo lejos. Los sectarios masacraban gente a diestra y siniestra a su alrededor. No podía detenerse a mirar. Cualquier error sería su sentencia de muerte. Fuera lo que fuese lo que hizo Gula, estaba devorando el factor brujo de la avaricia y manteniéndolo contenido. Gula podía controlar esta realidad más de lo que la avaricia jamás podría. Necesitaba idear un plan. Intentar alejar a la avaricia de ellos. No era un buen plan, pero era mejor que nada. Solo necesitaba encontrar una salida. Tropezó con la nada y cayó al vacío. Se preparó para el impacto que nunca llegó. Miró a su alrededor, esforzándose por distinguir algo. Pero no vio nada. Solo una oscuridad absoluta. Le resultaba familiar y a la vez extraña. Como si hubiera estado allí varias veces. No era como si flotara o cayera en el aire. No. Era como si las sombras se movieran a su alrededor, actuando como una especie de río de la nada, ralentizando y resistiendo su descenso. Podía nadar, a pesar de no saber ya dónde estaba la superficie. El agujero por el que cayó era inexistente. Por un momento, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Dónde estás? Una voz llegó al oído de Anastasia, como un eco monótono del más allá. Anastasia giró la cabeza hacia la fuente, pero no encontró nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La voz repetía esas tres palabras sin cesar, ahogando los pensamientos de Anastasia mientras las palabras resonaban en su cabeza. La voz era desagradable, triste, melancólica y, sobre todo, la irritaba cada vez más. Como el mundo que la rodeaba, el sonido le resultaba familiar, la sensación opresiva que la envolvía le resultaba familiar. Todo le resultaba familiar. Y solo le bastó un instante para comprender por qué. El tabú. Cualquier otro pensamiento que tuviera quedó interrumpido por un agarre en su garganta. Cientos de manos sombrías se materializaron desde las profundidades de aquel frío abismo. Por un instante, Anastasia pensó que la horda de Luis la había seguido y la había encontrado. Pero se equivocaba. Era algo mucho peor. Tú no, la voz estaba cerca de su oído, pero no apareció ningún rostro. Solo un velo de oscuridad, no eres él. De repente la sed de sangre la envolvió. Anastasia sintió la mano apretar su tráquea, lista para acabar con su vida en un instante. Pero tan repentinamente como apareció la ira de las sombras, desapareció por completo. Tú no. 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 Vete. La voz gritó, las manos se disiparon mientras su cuerpo era arrojado a través del mar infinito de la nada. Antes de que de repente todo volviera a la normalidad, su cuerpo se arrastró por el suelo de una casa. Anastasia miró a su alrededor confundida. El mundo de oscuridad había desaparecido, reemplazado por la acogedora sala de estar a la que se había acostumbrado en Banan.
Jadeando y masajeándose la marca que le había quedado en la garganta, su mente iba a 1000 por hora. ¿Qué fue eso? ¿De quién estaba hablando? ¿Por qué intentaba matarme? ¿Por qué no me mató? ¿Qué? Oh, Ano-chan. ¿Dónde estás? La voz de Lois la sacó de su espiral mental. Anastasia se preparó, conteniendo la respiración mientras las voces de cientos de niños resonaban a través de la ventana cercana. Se arrastró desesperadamente hasta la pared y no emitió ningún sonido. La estampida de manos y pies que corrían junto al edificio le aceleró el corazón. Sal, donde quiera que estés. Podía oírlos oliendo el aire, tratando de localizarla. Pasaron unos segundos en silencio. Y entonces el estruendo de un cuerpo al chocar contra la pared junto a ella resonó por toda la habitación. Escuchó a Lois gritar. ¿Dónde demonios te has metido? Anastasia podía oír a Lois gruñir y rugir de rabia. Las ventanas cercanas se rompieron cuando los escombros y más cuerpos se estrellaron contra los edificios a su alrededor. La niña estaba teniendo una rabieta. Podía oír vagamente el rechinar de dientes de Lois mientras la oleada de copias pasaba corriendo frente a su ventana, con la esperanza de encontrarla una vez más. Anastasia esperó todo lo que pudo antes de finalmente soltar un suspiro. Eso estuvo demasiado cerca. Bien. Pensemos. ¿Qué demonios acabo de ver? Dejando de lado el hecho de que la gula puede duplicarse infinitamente, estaba esa presencia sombría. Si estaba relacionada con el tabú de Subaru, debe estar conectada con el regreso por muerte. Y si ese es el caso, ese debió ser su factor brujo, su secreto, además de la pereza y la avaricia. ¿Qué dijo Gu-ese? La pereza, la avaricia y otros dos. Número 3. Sí. 3. Si Gula estaba incluida en eso, entonces solo quedaban dos. Si una le permitía a Subaru usar regreso por muerte, entonces solo necesitaba encontrar a la otra. El problema era que no sabía si esta era amigable como avaricia y pereza, o una enemiga como las demás. La enfurecía no tener una salida fácil. Si quería continuar con el plan de pereza, tendría que esconderse y esperar hasta que él regresara. Con la ayuda de Gu-ese, podría salvar a avaricia y usar sus recuerdos para encontrar una manera de salir de allí. El único problema era dónde esconderse. Este no era un lugar seguro. Hola. Anastasia ni siquiera oyó que se abría la puerta cuando alguien entró. Sus instintos se dispararon y estaba lista para saltar por la ventana y reanudar la persecución. Pero su corazón se detuvo al ver quién acababa de entrar. Ana Pop. Eres tú. Cabello canoso recogido en una coleta. Parte de su flequillo le cubría parcialmente un ojo. Cubierto de cicatrices que apenas se asomaban por debajo de su aurí. Ojos penetrantes suavizados por la bondad en sus iris. Podría contemplarlo durante días, meses, años, no. La eternidad. No se dio cuenta de cuánto extrañaba a su amado hasta que lo vio de nuevo en su verdadera forma. Si este era él de verdad, se habría lanzado sobre él, lo habría abrazado y jamás lo habría soltado. Lárgate de su cuerpo, asqueroso sectario. Gruñó Anastasia. Pero Anastasia sabía que no era tonta. Incluso si su verdadera alma hubiera llegado a este mundo, su mente no le engañaba. Subaru retrocedió alarmado, a Ana Pop. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Basta. Sea lo que sea que pienses que es esto, no va a funcionar conmigo. Sé quién es mi marido. Y tú no eres él. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste decir algo así? ¿Acaso no me reconoces? Anastasia estaba a punto de saltar por la ventana, pero la rabia la impulsó a decir un último comentario. La forma en que me miras. Subaru no puede evitar mirarme a la cara, pero tú apartas la mirada a cada rato. En el instante en que te llamé sectaria, Subaru se habría llevado la mano al brazo. Pero tus manos no hicieron nada. Y tu postura es totalmente incorrecta, demasiado alta, demasiado recta. Él estaría ligeramente encorvado. No te pareces en nada a él. 2. Están locos los dos. El Subaru que estaba frente a ella dejó de fingir y suspiró. Siempre arruinando nuestra diversión. Bueno, da igual. Chasqueó los dedos. Eso no cambia el resultado. Anastasia estaba a punto de saltar a un lado, pero una mano la detuvo agarrándola de la pierna.
Una Lois surgió del suelo, con las manos inmovilizando a Anastasia, mostrando los dientes en una amplia sonrisa mientras otras surgían del techo y las paredes, agarrándola y empujándola al suelo. El Subaru frente a ella se transformó del hombre que amaba en el horrible gremlin que odiaba con todas sus fuerzas. Lois sonrió con regocijo mientras se inclinaba hacia el rostro de Anastasia. ¿De verdad creíste que podías escapar? Te lo dijimos. No importa a dónde vayas, siempre lo sabemos. No sabemos cómo pudiste teletransportarte así, pero eso no volverá a suceder. Lois chasqueó los dedos y el mundo cambió de paredes de madera marrón a blanco y gris. Un campo nevado hasta donde alcanzaba la vista, con la única fauna circundante siendo un bosque cercano. Anastasia fue agarrada del cabello y gritó: «¡Malditos! Los mataré». Una de las Loises la golpeó en la garganta y le amordazó la boca con la mano. «Lamentablemente, no sabemos si nacimos fuera del matrimonio o no». «Lo sentimos mucho», dijo Lois. «Ahora cállate y mira. ¿Ver qué?» Anastasia solo veía una versión de Subaru del pasado caminando por aquel paisaje blanco. Llevaba su viejo chándal, así que debía ser cuando aún estaba en Lugúnica. Pero Anastasia no recordaba que hubiera habido una ventisca en el último año. No de esa magnitud. Observó cómo Subaru avanzaba con dificultad mientras Lois hablaba. «Planeábamos divertirnos un poco más. Persiguiéndote, fingiendo ser tus seres queridos, volviéndote loca. Pero no paras de arruinarlo todo, igual que ese horrible juguete tuyo. Así que pensamos en una solución». Subaru se detuvo al encontrarse con una extraña visión. Un conejo con ojos rojos y un pequeño cuerno. El tono de Lois se tornó malicioso. «Si de verdad quieres sumergirte en sus recuerdos, viendo todo lo que vivió, te lo permitiremos. Incluso te daremos un video recopilatorio con nuestros momentos favoritos». «¿Un conejo? ¿Por qué hay un conejo aquí?», dijo el recuerdo de Subaru mientras extendía la mano hacia el conejo blanco. «Simplemente no te atragantes con él». Julius ya no sabía qué estaba pasando. Apenas se había recuperado de la revelación de que su candidato había estado desaparecido durante varios meses, desde el final de la batalla de Priestella. Ahora se encontraba a escasos metros de la muerte, separado solo por una delgada pared de viento, en medio de una feroz batalla orquestada por 4 guerreros todopoderosos que se libraban ante sus ojos. Alibel, el admirador. Sarestría, el gran espíritu del viento. Y los 2 arzobispos de la Gula, responsables de su mayor error. No podía apartar la vista de ellos. «Qué fastidio, supongo», las palabras de Beatriz lo sacaron de su trance mientras se arrodillaba rápidamente para ayudar al pequeño espíritu con lo que necesitara. «Beatriz-sama, ¿qué ocurre?» «Eso no iba dirigido a ti, mocoso morado», dijo Beatriz sudando mientras sus ojos miraban a Julius, «y Betty te dijo que te mantuvieras lo más lejos posible de mí, de hecho». Julius accedió rápidamente, deslizándose de nuevo hacia la pared, pasando junto a sus compañeros que yacían inconscientes cerca de él. Sintió una tremenda culpa por su estado actual. La mitad de ellos aún estaban cubiertos de sangre seca alrededor de sus orificios, vestigio de la maldición que los poseía. Fue necesario el esfuerzo combinado de Julius y Beatrice para dejarlos inconscientes uno por uno, mientras el más fuerte de los Kararagi mantenía ocupado a Glutoni. Julius apenas podía mantener los ojos abiertos, pues había gastado demasiado maná para recuperarse de la grave herida y curar a sus compañeros caídos. Y, sin embargo, no podía apartar la vista de los 2 que yacían junto a Beatrice. Su señora, Anastasia Osin, y su esposo, Natsuki Subaru. Marido. La palabra aún le sonaba extraña a Julius. «Beatrice-sama, ¿cómo están?» Esta vez Beatrice no levantó la vista. «Mi hermana está haciendo todo lo posible, pero lo que sea que haya hecho el Subaru de Betty, las ha dejado en estado de coma». No pudo evitar preguntarse: «¿Hay algo que pueda hacer?» Como dijo Betty, «Cállate y aléjate de mí». Eso es todo lo que tienes que hacer. De hecho, las palabras de Beatrice fueron hirientes, pero su intención era práctica. Julius era inútil tal como estaba. Necesitaba recuperar fuerzas y sería un estorbo si siquiera consideraba unirse a la lucha afuera.
Clones se materializaban por docenas, lanzando metralla y kunai por doquier, mientras Lie bailaba entre cada versión de Alibel, parando espadas y asestando golpes uno tras otro. Podía ver a Roy moverse a través de la realidad, desapareciendo y manifestándose rápidamente en distancias cortas, mientras esquivaba todas las espadas de viento de Sarestia, el espíritu dejando cicatrices en el suelo y las paredes de piedra como un huracán en el interior. A Julius le frustraba ser tan inútil. Pudo oír a Beatriz suspirar. ¿Qué deseas saber? Indulto. Betty es tan inútil como tú ahora mismo. Solo actúa como una batería de maná. Mientras la hermana de Betty intenta atravesar su sol, Beatriz acunaba a un zorro blanco en sus manos, que dormía sobre las manos entrelazadas de Subaru y Anastasia. Betty sabe cómo te debes sentir. Así que pregúntale, supongo. Julius reflexionó un momento. Varias preguntas le atormentaban. ¿Qué le había sucedido a su dama? ¿Estaba herida? ¿La habían capturado? ¿Cómo había escapado? Esa ropa, debía de haber estado en Kararaji. Se quedó allí por su propia seguridad. Tenía miedo de irse. Se encontró allí con su esposo. ¿Qué hizo allí? ¿Por qué no se puso en contacto con ellos? ¿Por qué abandonó Lugúnica? ¿Por qué no regresó con ellos? ¿Se encontraron y la rechazaron? ¿Había cometido Julius algún error? No, por supuesto que había cometido un error. La había abandonado por su indecisión. Debería haber perseguido a la gula cuando ésta se cansó de él. Y por su error, su dama se había perdido para siempre. Todas esas preguntas, pero solo una fue formulada. ¿Ya se han casado? Casi se sonrojó ante su elección. Beatriz se arqueó una ceja. ¿Esa es tu pregunta? Disculpas, no quise decir. No pasa nada. Para responder a tu pregunta, no. No lo han hecho. Se comprometieron hace apenas 1 o 2 semanas. Una parte de Julius sintió alivio. Le preocupaba haberse perdido un momento tan importante en la vida de su señora. Sin embargo, ese alivio se vio empañado por el hecho de no haber podido juzgar al hombre que la había cortejado en tan poco tiempo. No dudaba de los gustos de su señora, pero sí quería divertirse un poco, tal vez asustar al pobre muchacho para que cuidara de Anastasia como una princesa, tal como ella merecía. Otra parte de él, esa que reprimía en lo más profundo de su ser, se sintió vergonzosamente decepcionada al enterarse del compromiso. No podía negar que sus sentimientos por su candidata habían rozado el romance de vez en cuando, pero había poco espacio para que ambos se entregaran a él. Anastasia con su candidatura y Julius con sus deberes de caballero. Tales pensamientos eran meras fantasías pasajeras cuando el aburrimiento se apoderaba de él. Y sí. Posibilidades. Nada real, salvo algún que otro coqueteo. Y a pesar de sus deseos, no podía evitar alegrarse de que su dama hubiera encontrado el amor en medio de la desesperación. Por eso su siguiente pregunta fue tan conmovedora. ¿Es ella feliz? Beatriz se guardó silencio un rato. Aunque el muro cortavientos bloqueaba todo el ruido, las vibraciones de la batalla exterior sacudían los cimientos de la torre. Su voz, baja pero resonante, dijo: «Supongo que deberías preguntárselo tú mismo». A ojos de Betty, Ana ha sufrido bastante durante su ausencia. Veo. Pero a pesar de eso, ella ha encontrado su propia fuente de felicidad no solo en Subaru, sino también en esos otros 2 idiotas que se pelean ahí fuera. Betty sugiere que no te compares con ellos. No quise dar a entender eso. Betty no es tonta. Pero si quieres negarte a ti mismo, Betty sería una hipócrita si te criticara por ello. De hecho, Julius reflexionó sobre sus palabras. Le resultaba repugnante pensar en ellas, pues tales palabras serían vergonzosas al pronunciarlas. Así que las guardó para sí mismo, volviendo la vista hacia la batalla. Allí, Sarestia había creado un pequeño tornado que perseguía a los 2 arzobispos. Tras una inspección más detallada, descubrió que el pequeño desastre natural estaba repleto de kunai que de vez en cuando salían disparados hacia uno de los glotones. Alibel se movía rápidamente entre las sombras y los rincones apartados, disparando a rollo a Lie mientras estos resistían el ataque sin esfuerzo. Si tan solo Julius pudiera reunir la fuerza suficiente, llamar a uno de sus compañeros y crear una oportunidad. Basta, la voz de Beatriz se lo devolvió a la realidad. No los distraigas.
Tía ya está haciendo doble tarea protegiéndonos y ayudando al perro. Supongo que no les harás ningún favor interviniendo y causando disturbios. Entonces, ¿qué puede hacer ahora? Eso era lo que quería decir, pero sería una falta de respeto hacia un espíritu tan poderoso como Beatriz. En cambio, dijo, Sarestia-sama y Alibel-san son tan poderosas como imaginaba. Aunque ya me enfrenté a los glotones antes, no esperaba que estuvieran tan igualados. No te hagas una idea equivocada. Betty se ha enfrentado a ese tipo repugnante de ahí, dijo Beatrice, señalando a Lia con la mano libre mientras él reía con regocijo. Tía los destriparía a ambos sin despeinarse en mejores circunstancias. Desafortunadamente, no puede usar su magia al máximo debido a la necesidad de mantener a todos los demás con vida. Sin mencionar lo perjudicial que sería destruir la torre para el par de monstruos de abajo. ¿Monstruos? Julius solo podía pensar en una persona a la que se le pudiera llamar la bruja de la envidia. Beatrice asintió. El santo de la espada está haciendo todo lo posible por mantenerla ocupada mientras resolvemos esto. Destruir el edificio que fue construido específicamente para incapacitarla arruinaría por completo nuestras posibilidades de sobrevivir. De hecho, a Betty le sorprende que ese idiota asesino del viento entienda esto de forma innata. Una batalla entre los más fuertes a su lado y otra entre dos colosos abajo. Julius rara vez se había sentido tan pequeño desde que luchó contra el rayo azul hacía tantos años. Era exasperante. Entonces, parece que lo único que podemos hacer es esperar. Sí, supongo. Era exasperante. Odiaba esa sensación. Simplemente observar cómo transcurrían los acontecimientos, incapaz de participar por miedo a perder de vista el panorama general. Débil, cansado, lleno de remordimiento. Julius apenas podía mantenerse en pie, y mucho menos soportar su propia debilidad. Tanto fue así que no pudo evitar soltar. ¿Crees que me perdonará? Se maldijo a sí mismo. Una vergüenza terrible haber proferido semejante insulto a Anastasia. No importaba cómo se sintiera. Aún así, Beatrice, con gran magnanimidad, respondió. Betty no lo sabe. Por el poco tiempo que Betty la conoce, esa chica guarda rencor. De hecho, no deja pasar las cosas fácilmente. En eso sí puede estar de acuerdo. Sí. Ya he visto esa ira antes. Ay de aquel que tenga que soportarla. Sin embargo, Betty también ha oído de boca de la propia chica que haría cualquier cosa por volver a Lugúnica. Quizás no lo crean, pero esa chica todavía adora su campamento. No duden del cariño que les tiene. No dudo de que Anastasia-sama se preocupa por nosotros, dijo Julius, pero el perdón es otra cuestión. Betty lo entiende. Durante mucho tiempo, Betty solo pudo soñar con un pasado que nunca existió. Cuando ese pasado regrese, Betty seguramente se sentirá tan vacía como tú ahora, dijo Beatrice. Pero ese problema se afrontará cuando llegue el momento. Por ahora, Betty ha hecho todo lo que ha podido. Y aunque Betty no lo merezca, el perdón ya me fue concedido. Supongo que sería un error seguir sumida en la melancolía. Melancolía. Julius no pudo evitar reírse de lo absurdo de toda la situación. Eso influyó en sus siguientes palabras. ¿Estaría Natsuki-sama dispuesta a concederme un lugar entre los padrinos de boda? Beatrice le dedicó una sonrisa burlona. Pregúntale tú mismo a Subaru. Betty cree que la respuesta será la esperada. Julius notó algo gracioso en sus palabras que no comprendía. Betty tiene curiosidad, sin embargo. ¿Por qué estás tan obsesionado con la idea de la boda? Además de ser el único tema normal que se podía tratar sin que Julius sintiera que el corazón se le hacía pedazos, no pudo evitarlo. ¿Acaso un caballero no puede admirar la idea de que su dama encuentre el amor en el abismo? Una fantasía cruel, pero que no podía evitar anhelar. Si no hay nada más, el único futuro que vale la pena ver es a mi dama caminando hacia el altar con una sonrisa en el rostro. Estoy de acuerdo. Pero preferiría ser el novio que un padrino. Lo único que lamento es no haber visto a Crush de blanco antes de morir. 4. Julius giró la cabeza bruscamente, buscando la fuente de aquella voz. Pero desapareció tan rápido como apareció. Tenía una idea de quién era, pero las implicaciones lo inquietaban profundamente. Una vez que todo esto terminara, necesitaría que alguien investigara su mente a fondo. ¿Ves fantasmas? Preguntó Beatriz.
Julius apretó con más fuerza su espada. Posiblemente. Tal vez esta torre me haya impactado más de lo que creía. Manténganse alerta, entonces. Incluso si se resuelve este problema, probablemente tendremos que explorar todo el edificio para encontrar una solución a nuestro problema con la bruja. De hecho, Betty no está deseando enfrentarse a tales tribulaciones. Julius tampoco. Volvió a fijar su atención en las dos estrellas que yacían en el suelo, unidas. Cubiertas de mugre y suciedad, la tinta oscura se movía y se retorcía entre sus dedos. Si no había nada más que pudiera hacer, Julius optó por simplemente rezar. Rezar para que lo que fuera que su señora y su esposo estuvieran enfrentando, se resolviera pronto. Y que despertaran juntos de aquel infierno retorcido. 150. 150. 150. 150. 150. 150. 150. Vaya. Murió otra vez. ¡Qué sorpresa!, dijo Lois con voz aburrida. 150. 150. 150. 150. 150. 150. 150. ¿Cómo que no encuentras al cazador? Debería estar en su alma. No hay mucho ahí dentro. Gritó Lois junto a Anastasia. Ella hablaba con otra copia de sí misma. O al menos, eso creía Anastasia. Su atención no estaba puesta en ellos, sino en las visiones que tenía delante. Lois le dio una palmadita en la cabeza a Anastasia, quien no pudo evitar mirar al frente. Sigue vigilando. Volvemos enseguida. Vigílenla y asegúrense de que no se pierda nada. Y ustedes, asegúrense de que Gret no se levante. El único sonido de dientes rechinando y vísceras salpicando el suelo fue la respuesta. Los distintos clones de Lois que sujetaban el cuerpo de Anastasia, con los brazos atados a la espalda y el cuerpo clavado en el suelo, con los párpados entreabiertos, asintieron a su progenitor principal mientras Anastasia sentía esa sensación visceral del factor brujo abriéndose paso en su alma, corrompiéndola con cada movimiento. Anastasia normalmente se habría retorcido ante esa sensación, pero no ahora. Su mente estaba demasiado concentrada. Observó cómo el recuerdo de Subaru frente a ella acariciaba su mano en la oscuridad de la noche. Lloraba mientras el recuerdo de sí misma exhalaba su último aliento. Y observó cómo Subaru, con un movimiento preciso, se cortaba la garganta. 151. Capítulo 55. Soy diferente. Esa era la idea en la que Anastasia ansiaba creer con tanta desesperación. Quería pensar que era más inteligente, más capaz, más brillante. Egoísta, sí. Pero errónea, no. Su éxito a lo largo de la vida lo confirmaba. Por eso, no era de extrañar que su confianza en sí misma fuera tan grande. No podía evitar pensar que podía lograr lo imposible, que no solo era la reencarnación de Osin, sino que podía superar su legado con creces. No solo en los negocios, sino en todos los aspectos de su vida. Relaciones, habilidades e incluso amor. Así que, mientras descubría el pasado de Subaru y se enamoraba poco a poco de él, no pudo evitar burlarse de la estupidez de su grupo. ¿Cómo podían ignorar las señales evidentes de que estaba enfermo? Y si no lo hacían, ¿cómo podían vivir consigo mismos siendo tan inútiles? Era absurdo. Si Anastasia hubiera estado en su lugar, habría sido mucho mejor. Incluso al presenciar su pasado en persona, su opinión no cambió. De hecho, se agudizó. Su desprecio por Emilia y Rem, en particular, aumentó con cada muerte que presenció. Subaru era culpable de muchas de sus decisiones. Pero ellas dos eran igual de responsables. Era injusto, pero a Anastasia le daba igual. Subaru era suyo ahora. Ella lo haría mejor. Alto. Suplicó Anastasia. No. Veamos un poco más. Quiero ver si se cae y muere o no, dijo Lois con regocijo. Pero Anastasia se equivocaba. No era mejor. Era igual que ellos. Era una ingenua que, sin pensarlo, creía que podía salvar a Subaru de sí mismo. Que no solo podía ser su luz, sino también alguien en quien confiar. Tenía las habilidades, el conocimiento, la inteligencia. Pero nada de eso importaba si lo único que hacía era condenarlo a un sufrimiento aún mayor.
Lois se aseguró de que ella lo supiera. Su control sobre el mundo era preciso, meticuloso. Podía acelerar la línea temporal fácilmente sin sobrecargar la mente de Anastasia con información. Un colapso mental total habría sido una misericordia comparado con las visiones infernales que presenció. Subaru siendo devorado vivo, la cabeza de Subaru siendo aplastada junto a una multitud, Subaru siendo torturado sin cesar por Félix. No era de extrañar que se empeñara tanto en ignorar esa etapa de su vida. Ella observó cómo el primer ciclo de Subaru en esa prisión comenzaba con tanta inocencia. Era tan optimista. Creía de verdad que todo saldría bien. ¿Por qué no? Ya había pasado por algo similar. Que la gente lo olvidara no era nuevo. Que lo miraran con recelo no era nuevo. Que sus amigos y aliados lo traicionaran no era nuevo. Solo necesitaba ganárselos de nuevo. Ni siquiera vaciló cuando su antiguo grupo lo recibió lentamente, cauteloso pero curioso ante aquel chico que les mostraba familiaridad. Pero pasó un mes entero sin ningún progreso. A pesar de las promesas, Reinhard y Julius juraron ayudarlo, la burocracia y la inacción se impusieron. La enfermedad de Klusch empeoraba y Félix no la estaba sobrellevando bien. Las constantes súplicas de Subaru no servían de nada. En aquel entonces no lo sabía, pero los efectos de la gula eran invasivos y se autocorregían. La existencia de Subaru era una anomalía y el cerebro de Félix no podía soportarlo. Lo volvía violento. Sumado al estrés de la inminente muerte de su dama, el resultado era obvio. Félix exasperaba a Subaru, no por malicia, sino por desesperación. Necesitaba algo. Lo que fuera. Y por mucho que Subaru dijera, solo conseguía que su mente se nublara aún más. Cuando Subaru murió por primera vez, juró no volver a cometer los mismos errores. Intentó razonar con todos. Intentó conseguir ayuda para Félix. Informó a la gente de que su carcelero tenía problemas mentales. Nada funcionó. Estuvo a punto de lograrlo, tantas veces casi consiguió convencer a Emilia, Julius, Reinhard y a todos los demás para que se unieran a su causa. Solo para que Gula lo arruinara todo. Anastasia se dio cuenta antes que Subaru. Estaba perdido desde el principio. La barrera mental de Gula impedía que nadie aceptara plenamente su existencia, especialmente en tan poco tiempo desde que perdió su nombre. Sumado al mal funcionamiento de Red Turba y de AT, que provocaba inestabilidad en sus bucles, enviándolo a puntos de control aleatorios y haciéndolo revivir la muerte varias veces en intervalos de 6 segundos, obligándolo a estar constantemente pendiente de diferentes líneas temporales, la tensión era inmensa y Subaru no podía soportarlo. En el 30º bucle, suplicó que todo terminara. Que le dieran la oportunidad de acabar con el sufrimiento. Que sus amigos dejaran de mirarlo con desdén y que Félix dejara de torturarlo. Rezó por la única persona que podría salvarlo. Y ella respondió. El retorno por muerte fue reparado y Subaru fue enviado al inicio de su estancia en prisión. No cuestionó por qué la bruja no lo había enviado antes. Lo único que quería era que el dolor cesara. Así que, en lugar de esforzarse tanto como antes, se rindió. Experimentó con su nueva autoridad de la codicia. Observó y escuchó. Su último ciclo lo pasó como un prisionero silencioso que provocaba a sus captores hasta el agotamiento. Dejó que el tiempo avanzara evitando el conflicto en la medida de lo posible. Y funcionó. Esperó el momento perfecto y escapó. Ese debería haber sido el final. Subaru huyó para no volver jamás. Pero, como siempre, nada salió como esperaba. Jamás imaginó que una candidata estaría sola en medio de la noche. Ni que se encariñaría con ella. Ni que se enamoraría. No fue el destino, sino las circunstancias. Y pagó las consecuencias. Por favor, suplicó. No. Mira, sus piernas se están empezando a desmoronar. ¿Quién de nosotras apostó a que se le caerían las piernas? Ustedes dos. Bueno, ¿quién apostó a que tardaría más cerca de 6 horas? Bromeó Lois con sus otras versiones. El encuentro con los bandidos fue peor de lo que jamás imaginó. Subaru murió 2 veces. En el primer bucle, los tomaron por sorpresa y los obligaron a obedecer sus órdenes. Según el recuerdo de Anastasia, tuvieron muy mala suerte. Beatrice y Eridna estuvieron a punto de capturarlos cuando los bandidos los llevaron de vuelta a su campamento.
Por suerte, no pusieron a Subaru en peligro. Anastasia no quería pensar en lo que hizo para asegurarse de que Subaru estuviera a salvo. Tal vez no pasó nada. Al menos, Subaru nunca lo vio, y eso era suficiente. Subaru no estaba satisfecho, sin embargo. Tan pronto como ató cabos, ella lo vio morderse la lengua y empezar a matar bandidos a diestra y siniestra. Aunque lograron escapar, sus esfuerzos fueron efímeros, pues fueron perseguidos y asesinados. El segundo intento no fue mejor. La reacción visceral de Subaru ante la muerte la llevó a acercar la cabeza 1 centímetro demasiado. Lo que habría sido un disparo de advertencia inofensivo se convirtió en un disparo casi mortal en el ojo. Subaru tampoco reaccionó bien, matando solo a unos pocos bandidos antes de que el resto huyera. Subaru tenía que tomar una decisión: dejar morir a Anastasia o acabar con su sufrimiento. Esas habrían sido las decisiones más inteligentes. Anastasia quería que tomara una de ellas. Pero, por supuesto, el idiota, el completo imbécil, decidió tomar una tercera opción y correr hacia el pueblo más cercano lo más rápido posible. Todo esto mientras sangraba y moría. No tenían carruaje, sus dragones de tierra habían sido abatidos y no sabían dónde estaban Beatriz ni Eridna. Entonces Subaru corrió. Y corrió. Y corrió. Y corrió. Para. Por favor, para, gimió Anastasia. Ay, ¿estás harta de ver a tu marido matarse lentamente por ti? Se burló Lois de Anastasia. Qué pena. Oye, veamos algo más divertido. Lois chasqueó los dedos e inmediatamente cambió la escena: Subaru siendo atacado por conejos. Sus gritos perforaron los tímpanos de Anastasia mientras suplicaba. No, no, no. Lo siento. Haz que pare. Dijo Lois con cara de tonto. Deberíamos. Pero estamos llegando a la mejor parte. Verás, justo aquí es cuando uno de los conejos le atraviesa el torso y se introduce en su estómago hasta el esófago. Se le ve como sobresale y, Lois hizo un chasquido cuando un chorro de sangre les cayó encima. Nos encanta esa parte. Anastasia gritó. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lois puso los ojos en blanco. Odiamos que te pongas así. Bien, avancemos. Ya era aburrido verlo correr durante casi 10 horas seguidas. No entendemos cómo puede ser tan tonta la gente. Ni siquiera ibas a morir. Si se hubiera suicidado, todo habría vuelto a la normalidad. Lois le tocó la oreja con el dedo, haciendo una mueca a Subaru. Entonces se iluminó como un árbol de Navidad. Oh. Tenemos una idea. Veamos tus primeras semanas en Banán. Fue un verdadero placer. No, por favor, no. Anastasia intentó apartar la mirada, pero las otras Loises le forzaron la cabeza hacia adelante, riendo mientras le tiraban de los párpados hacia atrás. Los entornos se transformaron, mostrando un recuerdo de Anastasia y Subaru viajando a Priestella. Lois frunció el ceño. ¡Qué asco! Saltar. Mostró sus momentos tranquilos juntos, durmiendo bajo las estrellas. Saltar. Ella y Subaru abrazándose bajo las mantas. Oh, Dios mío, saltar. Subaru y Anastasia comiendo juntos. Él se rió cuando ella se molestó por algo que dijo. Saltar, saltar, saltar. ¿En serio, quién ve esta basura? Es tan asqueroso. Queremos carnicería, sufrimiento, peleas. No toda esta mierda romántica. Oh, aquí vamos. Ahora estaban en Banán. No. No perviertas mis recuerdos. No quiero saberlo. No quiero ver cómo le fallé. Por favor. No quiero pensar en esto. No quiero ver esto. Solo quiero irme a casa. Quiero irme a casa ahora mismo. Anastasia intentó no pensar. Lois no lo permitiría. La agarró del pelo y la acercó a la escena. Anastasia intentó ignorarlo, dejar su mente en blanco. Oh, no lo harás. Si no vas a mirar, te ayudaremos, dijo Lois mientras comenzaba a narrar. Esta es la historia de dos idiotas solitarios que decidieron ser codependientes y esas tonterías antes de bla, bla, bla. Nada de eso importa. Lo que importa es cómo este imbécil de aquí, Lois señaló a Subaru, decidió desperdiciar su energía sin hacer nada durante casi una semana entera. Intentó conseguir un trabajo. Fracasó. Intentó ayudarte a encontrar una casa, fracasó.
Intentó ayudarte a ti, fracasó. Se deprimió y entonces lo llevaste a una cita estúpida que hizo que se enamorara poco a poco de ti. Luego moriste porque esa imitadora olió al idiota. Chasqueó los dedos. En fin, ¿quieres ver cómo pasó? No. He oído un sí. Una versión de Subaru y Anastasia se materializó en la realidad. El suave resplandor de las linternas los iluminaba bajo el cielo nocturno. A diferencia de su propio recuerdo del festival, estas versiones vestían kimonos y aoris algo menos elegantes. De segunda mano, blancos y negros, con algunos desgarros y rotos, desgastados por el tiempo. Y aún así, las sonrisas en sus rostros hicieron que el corazón de Anastasia se acelerara. El regalo, la lluvia, el beso. Lo recordaba con tanta claridad. Los ojos de Subaru estaban llenos de vergüenza. Ya no sé qué estoy haciendo. No pasa nada, dijo Anastasia mientras le acariciaba la mejilla. Solo tienes que seguir adelante. Te lo dije, sé ambicioso. Y si no puedes hacerlo, sígueme. Te enseñaré a vivir una vida lo más feliz posible. Subaru se rió entre dientes. Lo dices como si fuera tan fácil. A veces, las cosas más difíciles son fáciles. Solo tienes que dar un salto de fe. Y cuando finalmente abres los ojos, es como si esa enorme montaña fuera solo un montón de tierra en el camino. Te gusta poner las cosas en perspectiva. Siento que desde que empecé a viajar contigo, las cosas no parecen tan malas como podrían ser, si me entiendes, dijo Subaru mientras apartaba la mirada. Un pensamiento cruzó por su mente mientras fruncía el ceño. Luego murmuró mientras volvía a mirar a Anastasia. Escucha, si no te importa que... Sus palabras quedaron interrumpidas al darse cuenta de que no veía nada. Solo un tronco sin cabeza que aún creía estar vivo. Apenas pudo reaccionar mientras su expresión se transformaba en horror. Sus ojos se desviaron hacia un lado y se fijaron en una figura vestida de blanco que susurró: «Muere». Antes de que él también fuera asesinado. Lois bostezó. En fin, esa fue la única parte interesante. El resto es aburrido. El tipo revive, resulta que el imitador lo estuvo acechando todo el tiempo y lo mata en cuanto regresa. Subaru huye, muere. Luego descubre cómo escapar esta vez porque esos espíritus lo ayudan en el último segundo. Bla, bla, bla. Pasan muchas cosas que no recuerdo. Muere unas cuantas veces más y conoce a ese tal Alibel. Descubre cómo ocultar su olor usando flores. Sigue intentando ponerte en un lugar seguro solo para que lo arruines todo. Yo lo arruino todo, repitió Anastasia. Sí. Él sigue intentando dejarte en casa, en el templo o en cualquier otro sitio. Y tú simplemente lo sigues y mueres. Pasa muchísimas veces. Ustedes discuten un montón, dijo, saltando a otro punto de la cronología. Esta vez, el recuerdo de Anastasia y Subaru se señalaban y fruncían el ceño el uno al otro en una habitación destartalada. Subaru gritó: «¿Por qué no puedes entender que esto ya no es tu problema?» «No es mi problema», dijo Anastasia con consternación. «No es mi maldito problema. ¿De verdad acabas de decirme eso? ¿Sabes cuál es mi problema? Tú eres mi problema. No paras de huir y no me dices nada. ¿Cómo se supone que eso va a ayudarnos? Estoy haciendo todo lo posible para que sobrevivamos y tú solo desapareces una y otra vez. Hago esto para que nosotros también podamos sobrevivir. Es por tu propio bien, no te preocupes por mí. Ignórame. De todas formas no soy de mucha ayuda, estarás mejor sin mí», dijo Subaru mientras se giraba hacia la puerta de su apartamento. Anastasia le agarró la mano. «No te atrevas a irte otra vez. No puedes simplemente huir esperando que lo acepte. Por mi propia seguridad. ¿Qué te da derecho a decidir eso? Abandonarme, solo para morir solo». Subaru la miró fijamente. «No lo soy», balbuceó, «no lo entiendes. Entonces háblame. Solo háblame, por favor, para que pueda». «Es inútil. Nunca lo entenderás. Y es lo mejor. Es mejor así, Subaru. Subaru». Subaru no se giró mientras el recuerdo de Anastasia gritaba: «Para. No. No», balbuceó, «no me dejes sola. Por favor». Lois hizo una mueca. «Uf. ¿Cómo se dice eso? ¿Vergüenza ajena?» «Sí, vergüenza ajena. Es repugnante, la verdad.
Lois se inclinó sobre la cabeza de Anastasia. Si de verdad querías que se quedara, deberías haberlo manipulado. Amenazar con suicidarte. Funcionó de maravilla después. Aunque no en estos bucles. Solo te dedicaste a hacerle la vida imposible a Subaru. El recuerdo cambió a otra escena, donde el amanecer se asomaba en el horizonte. Subaru sostenía a una maltrecha y herida Anastasia, pues él mismo había perdido un brazo y una pierna, con las entrañas casi desparramadas por las heridas abiertas que cubrían su torso. Incluso agonizando, su brazo restante no la soltaba. Cerca de allí, la imitadora yacía muerta mientras Alibel permanecía solemnemente de pie junto a ella. Una niña familiar, con trenzas en espiral y un zorro blanco enroscado alrededor del cuello, lloraba cerca. Por favor vive, no mueras, ojalá te hubiera conocido antes, lo siento de verdad, se decía Beatriz entre lágrimas. Alibel se acercó a las dos estrellas y les preguntó, ¿están seguros de que quieren esto? Los ojos de Subaru estaban vacíos, fijos únicamente en el cadáver de Anastasia, cuya sangre seguía manándose en las calles embarradas. Asintió con la cabeza y no pronunció palabra. Lo siento mucho, Susan. Si nos volvemos a encontrar en otra vida, me aseguraré de protegerte. Cueste lo que cueste, dijo Alibel. Y con esas últimas palabras, clavó una aguja en el cuello de Subaru, enviándolo sin dolor al siguiente ciclo. Anastasia observaba todo esto, temblando. Lois silbó. No es gracioso. No importa lo que hicieras, terminaste siendo una carga mayor que cualquier otra persona en su vida. Siempre intentando ayudarlo, siempre intentando compensarlo, intentando ser útil. Y lo único que haces es empeorar las cosas. Cuanto más intentabas aferrarte a él, más lo matabas. Anastasia quería morir. Quería arrancarse la lengua de un mordisco. Odiaba esto. Odiaba a Lois. Odiaba todo. Sobre todo, se odiaba a sí misma. Que la mataran. Por favor, que esto termine. Lois se rió entre dientes. ¿A quién quiero engañar? Incluso si no hubieras hecho nada, igual lo lastimarías. Tu sola existencia lo empujó al infierno. Y creo que ya es hora de que te lo mostremos. 314. Subaru murió 314 veces. Para ella. 314. Incluso el tiempo que pasó en prisión, sumando todos los diferentes periodos de tiempo, fue de tan solo 8 míseros meses. 314. 314. 314. El número no se le quitaba de la cabeza. Como una plegaria o un mantra, lo repetía sin cesar, ignorando todo lo demás. Observaba cómo Subaru perdía lentamente el contacto consigo mismo, con su humanidad. Mientras se mataba como una máquina, aprovechando cada segundo para llevar adelante sus planes. Había memorizado planes, esquemas, conocimientos y los impulsaba con cada iteración de sus bucles. Nada se desperdiciaba. Ni siquiera sus enemigos. No se convirtió en un asesino despiadado, pero la tortura no estaba descartada. Y sabía cómo hacer sufrir a la gente. Se convirtió en un monstruo por la mínima posibilidad de salvar la vida de Anastasia. Por fin, pensábamos que nunca te romperías, dijo Lois, estirando sus extremidades. Nos aburríamos de ver siempre lo mismo. Volver al gran conejo cada 20 ciclos no ayudaba. Varias Loises brotaron del alma de Anastasia, todas con expresiones de frustración. La original chasqueó la lengua. ¡Qué pena! Incluso después de todo este tiempo, el cazador se nos escapa. Lois pateó el torso de Anastasia. Anastasia la ignoró, continuando murmurando para sí misma. 314, 314, 314, 314. Bueno, da igual. Si no sale, no cambia nada. Todavía nos queda la cena, sonrió Lois. Nuestros queridos hermanos están equivocados. No es la calidad de la comida, ni la cantidad, sino cómo se prepara lo que más importa. La gente con la que cenas, los ingredientes, el proceso. Todo ello culmina en una comida satisfactoria. 314, 314, 314. Gracias, Anastasia Osin, por el maravilloso festín en el que te convertirás. Usaremos bien tu cuerpo y cuidaremos bien de tus seres queridos. Diviértete mirando desde aquí, Tsu.
Lois abrió la boca de golpe, preparándose para devorar a Anastasia por última vez. Justo cuando sus dientes estaban a centímetros del cuello de Anastasia, una pluma se le atascó en la garganta. Se atragantó y escupió la repentina intrusión. ¿Qué? ¿Quién? Lois Arnett. Qué flagrante es tu desprecio por mis deseos. ¿Acaso no teníamos un trato? Una voz sobrenatural resonó desde Anastasia. Los ojos de Lois se abrieron de par en par al reconocerla, mientras suaves filamentos de luz emanaban del cuerpo de Anastasia, fusionándose lentamente en una forma humana. Sin embargo, en medio de su formación, ojos y alas palpitaban y se estremecían, apareciendo y desapareciendo. Su cuerpo se moldeó en distintas formas antes de volver a su forma humana. Era como si rechazara una parte de sí misma en cada paso de la creación. Hasta que, finalmente, una hermosa mujer de cabello platino, ojos azul pálido y un vaporoso vestido blanco aterrizó en este mundo forjado por Old. Lois reprimió el miedo mientras luchaba por mantener el contacto visual. Ve vanidad. Todavía lo hacemos. Pero nos dijiste que podíamos hacer lo que quisiéramos. Dentro de ciertos límites. Los límites son que te abstengas de devorar por completo su personalidad. Pandora sonrió como siempre. Te dije que tendrías una nueva hermana, no una esclava. Lois murmuró para sí misma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Eh? ¿Dijiste algo? Dijimos que no pueden simplemente quitarnos la comida así. Aunque tengamos un trato, nuestros esfuerzos deben dar fruto. Somos la bestia. Tenemos hambre de saciarnos. No nos dejen morir de hambre justo antes de que podamos dar un bocado. Pandora ladeó la cabeza. Ya veo. Entonces, en ese caso, quizás sea mejor que no tengas esos ataques de hambre en primer lugar. Lois la miró fijamente. ¿Qué? Los factores de la bruja de la gula de Lois Arnett no deberían estar aquí. Deberían estar en el salón de uno. Esperen, esperen, esperen. Alto. Suplicó Luis. Nosotros estábamos siendo arrogantes, Santa. Le pedimos disculpas. La sonrisa de Pandora se amplió un poco más. Disculpa aceptada. Ahora, si no te importa, te relevaré de tus tareas por el momento. Por favor, continúa devorando los recuerdos del candidato sabio, como acordamos. Lois parecía furioso, pero solo asintió en respuesta, indicando a sus clones que lo siguieran. Los demás se dispersaron del cuerpo de Anastasia, dejando a la chica tendida en el suelo, murmurando sin control. Miró a un lado. El factor bruja de la avaricia seguía siendo devorado por los clones de la gula sin pausa. Pandora se acercó a Anastasia con pasos ágiles, sin hacer ruido. Se inclinó e inspeccionó el cuerpo de Anastasia. Anastasia ni siquiera se dio cuenta. 314. 314. 314. No le guardes rencor. A la bestia solo le importa devorar todo a su paso, pero Lois Arnett es diferente. Ese patrón de personalidad se sintió amenazado por tu intromisión. Tu afinidad con la gula es asombrosa, hasta el punto de rivalizar incluso con Daphne 1. 314. 314. 314. Pandora exhaló un suspiro antes de pasar su mano por el cabello de Anastasia, recorriendo con el dedo sus mechones violetas mientras tarareaba para sí misma. Te has vuelto tan maravillosa desde la última vez que te vi. Déjame darte un regalo. El aire cambió ligeramente. 314, la mente de Anastasia se estremeció, comenzó a reconstruir los recuerdos que una vez habían sido borrados de su mente. Recordó. Levantó la cabeza y reconoció la presencia de Pandora. El pájaro. Pandora asintió. Sí, ha pasado un tiempo. ¿Has disfrutado de tu viaje hasta ahora? Anastasia se quedó mirando fijamente durante unos instantes. Tenía los ojos a punto de llorar. No, esto fue una pesadilla. Lo sé. Pero esto es lo que querías, ¿no? Compartir sus cargas, comprenderlo, estar verdaderamente en igualdad de condiciones. Esta era la única manera de lograr una tarea tan trascendental. Has logrado muchísimo. Pero esto no es, tartamudeó Anastasia. No he hecho nada bueno. Esto no es lo que pensé que sucedería. Así es la vida, dijo Pandora. Pero has hecho lo mejor que has podido. Tus decisiones no fueron erróneas. Tus deseos, puros. Ahora solo tienes que comprometerte. Comprometerse.
Pandora apareció como si resplandeciera. Su presencia reconfortó a Anastasia, calmando su mente y su cuerpo. Ya no sentía el pavor y la desesperación que la atormentaban. No. Todo estaba bien. Y estaría bien. De ahora en adelante y para siempre. Su voz resonó en la mente de Anastasia. Las dulces palabras de Pandora invadieron su alma. Tu amor no está mal. Piensa. Imagina. Cree. Un mundo donde tú y tu amado estén juntos. Donde ninguno de los dolores que has sentido jamás se repita. Puedo darte un mundo perfecto. Donde tú seas feliz. Él sea feliz. Tus hijos sean sanos y felices. Puedes tener este mundo tan fácilmente. Con solo tomar mi mano, tu final feliz es alcanzable. Dolor. Miseria. Infierno. Todo es una ilusión. Puedo darte la verdad. No tienes que trabajar para tu final feliz. Puedes descansar. ¿No es eso lo que quieres? ¿Liberarte de todas tus cargas? ¿Liberar a tu amante de las cargas de este mundo? Puede suceder. Ya no tendrá que cargar con los pecados de todos. Puede ser libre. Tú puedes ser responsable de eso. Puedes compensarlo por todo su dolor y sufrimiento. Nunca tendrá que morir por alguien que lo traicione, ni morirá sin razón, ni morirá por alguien a quien no le importe. Piensa en tu vida ideal. Una vida sin miedo a que todo se derrumbe. Día. Este podría ser tuyo. Tienes la capacidad de crear una vida que otros solo pueden envidiar. Un imperio que abarca las 4 naciones. Tú y él pueden tenerlo todo. Esta codicia tuya finalmente puede ser satisfecha. Ya no tienes que luchar, rebuscar en la tierra y mendigar sobras. Esa vida ya quedó atrás. El miedo a convertirte en alguien como tu amada madre adoptiva será cosa del pasado. No pienses en el pasado, imagina tu futuro. Estás caminando por el pasillo con Ricardo. Él está casi llorando por la ocasión. Mimi, Étaro, Tibei. Están lanzando flores a cada paso que das. Eres más feliz que nadie. Julius es un padrino, de pie orgulloso y tratando de contener también las lágrimas en sus ojos. Todos están allí para celebrar el comienzo de tus días más felices. Pero todo lo que puedes hacer es mirar al hombre que se ha convertido en tu todo, Natsuki Subaru. Está de pie alto, su cabello casi ha recuperado su forma, las cicatrices de su pasado son un recuerdo lejano. Selláis vuestro futuro con un beso y comenzáis el resto de vuestras vidas juntos. Las noches de pasión son interminables y los días de dicha, celestiales. Pronto, vuestros esfuerzos traen más bendiciones con el nacimiento de vuestros hijos. Un hijo y una hija que significan el mundo para ambos. Vuestra hija tiene su cabello y sus ojos, pero tiene vuestro color. Vuestro hijo tiene vuestro cabello y vuestros ojos, pero tiene su color. No tienen ninguna de vuestras puertas rotas y debilitadas. Son fuertes y sanos. Son amados y saben que son amados. Los educáis bien. No guardan ningún resentimiento hacia vosotros. Heredan vuestras habilidades, vuestro poder, vuestros deseos incansables. Triunfan en tantas cosas en las que vosotros no. Y estáis orgullosos de ellos por ello. Los veis crecer y abandonar el nido. Vuestro linaje se convertirá en leyenda. Bromeáis sobre vuestro cuerpo envejecido y él os recuerda a diario su amor. Hacéis lo mismo. Ninguno de los dos se cansa jamás del otro. Cautivados el uno por el otro, vuestra felicidad nunca se marchita. Tu cabello se vuelve gris, igual que el suyo. Vivirás hasta que alguno de los dos desee partir. Y cuando uno lo haga, el otro le seguirá. Tal final te trae verdadera alegría. No tienes enemigos. Ya no existen. Todo lo que amenaza tal futuro ha perecido. O está en proceso de convertirse en tal destino. El mundo se ha convertido en tu tesoro, listo para ser abierto en cualquier momento. Cree en lo que digo, porque sabes que es verdad. No lo odias. No odias ser tan débil. No estás cansada del sufrimiento constante. Estás cansada de todo. De ser sumisa a los caprichos de los demás. De ser inútil en situaciones peligrosas. De ser una carroñera que se alimenta de los moribundos. No tienes que ser alguien que espera y observa, puedes ser la mujer que cambia el mundo sobre su eje. Este es tu derecho, tu ideal, tu privilegio. Tu hambre puede ser saciada.
Puedes deleitarte con todo lo que ves. ¿Deseas saber quién fue realmente Aleko Sin? Era un hombre débil que solo se aferraba a las ideas de un forastero y carecía de propósito hasta que Flugel llegó a su vida. Osin del desierto era un hombre que tropezó con la buena suerte. Tú lo superarás en todos los sentidos. La gente ya no recordará el apellido Osin del hombre de hace 400 años, sino que proclamarán tu gloria como la legítima conquistadora del oeste. Una reina blanca pura que devora el mundo entero. Y Subaru estará a tu lado, el silencioso rey de la nueva nobleza. Tu reinado será eterno si lo buscas. Yo te guiaré hacia él. Este camino tuyo puede ser sangriento, aterrador y lleno de muerte. Pero no tiene por qué serlo. Puedo pavimentarlo. Yo, Pandora, bruja de la vanagloria, la verdadera santa, seré tu salvación. Este amor tuyo es puro, sobrecogedor, fantástico. Debe ser atesorado y será atesorado. Tu amor es justo. Es el mayor regalo dado a la humanidad y así lo proclamo. Así es, así está escrito, así será. Ya no estás confinado al infierno, tu entrada al cielo está asegurada. No es perfecto. Puedo quitarte todo tu sufrimiento con solo pensarlo. Puedo darte el final que tan merecidamente te mereces. Puedo ser quien borre tu dolor, tu disgusto, tu rabia. Puedo ser quien te salve, tal como deseas salvarlo a él. Lucha conmigo contra la corrupción de este mundo. Destruye a los demonios del mundo y purifícalo del mal. El único precio de la salvación es la erradicación de todos los pecados. ¿Y no es eso lo que quieres? Destruir lo peor de la humanidad. La neutralización de la envidia es solo un paso. El santo de la espada será una simple roca. El dragón. Ni siquiera vale la pena pensarlo. Puedes dudar de mí, pero debes saber que digo la verdad, y nada más que la verdad. Porque aunque tengo motivos ajenos a ti, debes saber que no impedirán tus resultados. Porque no tengo razón para mentir, ya que el futuro ya está escrito. Las elecciones que haces, las decisiones que has tomado, todo lleva a la misma conclusión. El cielo. No el cielo con el que solo puedes soñar, sino un verdadero y apropiado santuario para los perdidos y abandonados. Tú, que has sido olvidado, finalmente podrás ser recordado, para siempre. ¿Por qué seguir luchando? Mereces algo mejor que una batalla interminable. No tienes que destrozar tu cuerpo, afilarlo contra la piedra de afilar del destino y manchar tus manos con inmundicia. Está por debajo de ti. Los pecados que cargas ya no serán tuyos, serán míos para cargarlos, como siempre debió ser. No confías en tus capacidades. No te preocupes, porque yo te lo recordaré. Si tus manos flaquean, yo las fortaleceré. Si tus piernas vacilan, yo las animaré. Si tu mente divaga, yo la purificaré. Solo tienes que pedirlo. Porque, a pesar de lo que te digo, esta es tu decisión. Todo lo que tienes que hacer es tomar mi mano. Este es mi regalo para ti, mi regalo de amor. Tu amor me ha inspirado a mejorar, a ser mejor. Solo puedo corresponderle con una modesta satisfacción. Cree en ti mismo, imagina una mejor versión de ti, piensa en lo mejor para Subaru. Sabes lo que quieres, solo tienes que ir a por ello. Pandora se inclinó, ofreciéndole su mano ágil a Anastasia. Solo tenía que aceptar lo inevitable. ¿No sería maravilloso? Dejar de luchar. Dejar de pelear por su vida a cada paso. Por fin podría disfrutar del fruto de su trabajo. Ella y Subaru por fin podrían ser felices juntos, sanos y salvos. Con su familia y amigos a su lado. Sería tan fácil. Anastasia extendió la mano, esforzándose por mantenerse quieta. Ya casi lo lograba. Una mano sombría le agarró la muñeca. Anastasia-sama. Le pido disculpas por el contacto físico repentino, pero le aconsejo encarecidamente que no tome esta decisión. Era Guese. Había regresado. Y era hora de tomar una decisión. Capítulo 56. Los ojos de Anastasia se dirigieron rápidamente a Pandora, que solo la miraba. Zeus se sonrió con amargura. Uno pensaría que es todopoderosa, ¿verdad? Pero incluso vanidosa, quiero decir, la santa tiene límites. Los factores brujos son fuertes por derecho propio. Cada uno tiene ciertas capacidades. Si hubiera sabido de lo que era capaz Slot en aquel entonces, incluso yo podría ver, Anastasia-sama.
Anastasia no le importaba lo que dijera aquel loco. Lo único que le importaba era tomar la mano de la salvación que tenía delante. Aunque eso significara arrancarse las extremidades. Tiró con todas sus fuerzas, pero la mano invisible de Geuse no la soltaba. ¿Por qué no la soltaba? ¿Por qué le negaba la paz? No. ¡Qué asco! Déjala ir. Déjala estar con sus seres queridos. Todo su sufrimiento por fin podría terminar. No más dolor. No más realidad. Todo podría acabar pronto. Suéltala. 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 Una mano le sujetó la cabeza. Y todo el ruido finalmente se acalló. Fue como si algo penetrara en su mente confusa y le devolviera la claridad, uniendo todos los pensamientos y neuronas dispersos. Ahí lo tienes, dijo Geuse. ¿Te encuentras bien, Anastasia-sanma? Anastasia parpadeó. Bajó la mirada hacia su mano. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué había hecho eso? Luego miró fijamente a Geuse. ¿Qué me has hecho? Soltó su cabeza y le dio una pequeña palmadita. Te he imbuido con mi factor brujo. He silenciado tus emociones y las he calmado con mis manos invisibles. ¿Puedes hacer eso? Puedo hacer muchas cosas. En el poco tiempo que hemos estado separados, no solo he intentado reconstruir tus recuerdos, sino también adaptarme a mi papel de cazador. Acechar, calmar mi corazón y detenerme en el momento preciso para atacar. Ese es mi dominio y eso es lo que puedo lograr ahora. Anastasia miró a su alrededor. Estaban en una especie de cúpula hecha de luz pura. Pandora debió haberla aislado de Lois durante su discurso, probablemente para evitar cualquier interferencia externa. Seguramente no esperaba que Geuse estuviera esperando para atacar. Las manos invisibles desgarraron las paredes de la cúpula como si fueran papel. Igual que antes. Detuviste el mundo, dijo, y vio cómo las manos se extendían desde su cuerpo y se aferraban a los bordes del mundo, paralizando el tejido de la realidad mediante la pura fuerza de voluntad. En efecto. Por muy poderosa que sea Pandora, ni siquiera ella puede detener el tiempo. Sus poderes se basan más en la causalidad o los fenómenos que en alterar los hilos del espacio-tiempo. Aunque, en mi caso, diría que soy más bien la conexión entre la realidad y lo conceptual, y no un agente directo de la entropía. La mano del cazador puede alcanzar cualquier lugar y abarcar cualquier cosa. Es realmente fascinante. En muchos sentidos, incluso se podría considerar. Mientras Geuse seguía hablando sin parar de fondo, Anastasia finalmente comprendió la situación. Con sus recuerdos ya recuperados, llegó a la conclusión correcta. Yo provoqué todo esto. Geuse hizo una mueca y la alejó de Pandora y los clones de Lois, usando más manos para crear un hueco en la cúpula de luz para que pudieran salir. Pasaron junto a Loises con rostros extraños y expresiones perturbadoras mientras muchos seguían devorando a Gred. Anastasia no pudo evitar mirar su cuerpo mutilado. Su parecido con Subaru trajo todas las visiones de vuelta a su mente. Subaru siendo devorado por los conejos era vívido. Memorizó cada detalle a pesar de querer desesperadamente olvidarlo todo. La peor parte no era la sangre ni la carnicería, eran los gritos. Lo odiaba. Odiaba oírlo sufrir tanto y no poder hacer nada al respecto. Esto era lo que Subaru guardaba dentro de sí todo este tiempo. Ese hábito de autolesionarse, era una forma de sobrellevarlo o un dolor fantasma que necesitaba rascarse. Cualquiera de las dos respuestas le daba ganas de vomitar. Sus ojos volvieron a la mano de Pandora. Sería tan fácil. Mantente fuerte, Anastasia-sanma, la voz de Geuse la hizo volver en sí. Ese camino lleva a la falsedad. Pero no mentía, susurró Anastasia. Nada de eso era mentira. Lo sabía. Anastasia lo percibía. La absoluta seguridad que esa mujer transmitía en sus palabras. Lo decía en serio. Ese era el problema. Si Pandora podía guiarla hacia un final justo, uno donde todo saliera bien, ¿no sería lo mejor para todos? Anastasia no era perfecta. No era alguien que pudiera cambiar el mundo a su antojo. Todo su trabajo resultó inútil al enfrentarse a lo peor de la humanidad. En todo caso, su rendición finalmente mejoraría las cosas. Había luchado y sobrevivido durante tanto tiempo. Tal vez era hora de aceptar la realidad.
Si su autoridad es lo suficientemente fuerte como para hacer realidad todos mis sueños, ¿no debería aceptarla? Tú, más que nadie, deberías saber que cualquier oferta que parezca demasiado buena para ser verdad, tiene condiciones. Gue se la guió hacia un rincón oscuro cercano, impidiendo que viera a Pandora y a los demás que seguían en sus posiciones originales. Puede que Pandora no mienta, pero el cielo del que habla es una trampa. Suena dulce. Y tal vez sería hermoso. Pero los cuerpos que sentarán las bases de ese futuro serían numerosos. Sin duda serás feliz, pero hay muchas probabilidades de que no estés cuerda. Los ojos de Gue se reflejaron arrepentimiento. Confía en mí. No querrás ser una de sus seguidoras. Anastasia lo sabe. Lo sabe. Siempre lo sabe. Sopesa todas las decisiones en su cabeza, calcula todos los riesgos y beneficios de cada una y crea diversos argumentos para cualquier opción que elija. Esa mujer hace sonar todas las alarmas en su cabeza ante un mal negocio. Y aún así, porque Anastasia pensó en toda la lógica que podría usar. Todos los argumentos persuasivos que podría usar para convencerlo. Pero nada de eso salió de su boca. En cambio, dijo, estoy cansada. Gue se pareció sorprendido mientras Anastasia continuaba. Estoy tan jodidamente cansada. De esto. De todo esto. De todo lo que he pasado. Se siente como una gran cascada de mierda, una tras otra. No tiene fin. Si no es perder mi nombre, es ser atacada por bandidos. Si no son bandidos, es algún híbrido renegado de espíritu Oni. Si no es algún perro rabioso, son cultistas y que mi Ot sea destrozado. Si no es mi muerte, es lidiar con arzobispos y abominaciones en mi cabeza y ver morir a Subaru y a la bruja de la envidia justo en nuestra puerta. ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuándo terminará? Anastasia jadeó en busca de aire. Anastasia-sama. Sé que debe parecerle abrumador. Eso es quedarse corto, y lo sabes, espetó Anastasia. No quiero estar aquí. Este no es mi trabajo ni algo que pueda resolver. Solo soy una comerciante. Una chica que creía que podía conquistar el mundo con suficiente determinación y habilidad para manejar la gente. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Nada de eso importa cuando la gente puede destrozar la realidad en un abrir y cerrar de ojos. No soy la santa de la espada ni una heroína de otro mundo. Solo soy Anastasia Osin. Anastasia respiró hondo. Y ni siquiera eso significa nada ya. Gue se guardó silencio un rato, dejando que Anastasia controlara su respiración y calmara su corazón. Quería irse a casa. Quería descansar. Estaba agotada. Por primera vez en su vida, no quería trabajar más. Solo quería estar con sus seres queridos. Era mucho pedir. Gue se habló en voz baja. Lo siento. No era mi intención agobiarte con tanta presión. Tienes razón. Esto no es tu responsabilidad, nada de esto lo es. Gue se suspiró. Simplemente no quería que pensaras que la oferta de Pandora era la única opción. ¿Qué otra opción hay? Anastasia agitó la mano detrás de él. La avaricia está prácticamente fuera de juego. Hay Loises por todas partes. Por lo que veo, Pandora puede alterar la realidad a su antojo. No puedes detenerlas fácilmente. Porque si pudieras, ya lo habrías hecho. Y ni siquiera soy una rival. Así que dime, ¿qué puedo hacer? Ríndete, dijo Gue. Anastasia lo miró fijamente. ¿Estás bromeando? Gue ni siquiera pestañeó. Oh, Dios mío, no lo estás. ¿En qué se diferencia eso de lo que iba a hacer antes? Ceder ante Pandora es diferente. Eso sería someternos a un mal mayor. Lo que sugiero es que demos un paso atrás. Quizás no seamos nosotros quienes podamos resolver esto, pero otros sí. Esta situación es demasiado caótica, demasiado desventajosa. Necesitamos retirarnos y crear una mejor oportunidad. Eso significaría que tendríamos que irnos de aquí. Pero no podemos, la provocó Lois refiriéndose a lo sucedido en la torre. Fue una combinación accidental de autoridades del factor brujo lo que creó este lugar. A menos que puedas revertir eso, no hay manera fácil de irnos de aquí. Tendríamos que controlar la avaricia y la gula, como mínimo. Eso no era lo que estaba sugiriendo. Gue se vaciló antes de respirar hondo. Lo que estoy sugiriendo es un posible reinicio.
Anastasia sintió que algo se rompía dentro de ella. Lo miró fijamente sin expresión. Cállate. Anastasia-sama. Si usara mis manos invisibles para destruir el mundo que nos rodea, le dije. Cállate. En teoría, podría destrozar el Od de Subaru-sama y provocar la muerte de su cuerpo físico. Esto debería cumplir con los requisitos. Cállate, cállate, cállate la puta boca, Geuse. Del regreso por muerte y permitir que Subaru-sama regrese a un punto anterior en el tiempo. Uno donde pueda planificar sus movimientos adecuadamente y tal vez brindarnos una mejor solución. Anastasia quería estrangularlo, por favor. No lo hagas. La expresión de Geuse no cambió. Es el mejor resultado posible. No hay nada más que podamos hacer. Mi marido no es un puto botón de reinicio. Gritó Anastasia. No es alguien a quien puedas matar cuando las cosas van mal. Su vida no vale nada. ¿Cómo se te ocurre siquiera sugerir algo así? Entonces, ¿qué más hay? Pediste la otra opción óptima. Esta es. Anastasia pensó rápidamente. Acabamos con todas las Louises y hacemos que la gula se someta. Geuse respondió. Imposible. Como dijiste, si pudiera, lo haría. Pero con Pandora aquí y sus hermanos aún vivos, es poco probable que el factor brujo nos obedezca. Tomamos la codicia y vimos. ¿A dónde? No hay dónde esconderse. E incluso si lo acogiera en tu Od, el problema persistiría. Encontraremos a Subaru e intentaremos idear un nuevo plan, decía Anastasia, aferrándose a un clavo ardiendo. Tú y yo sabemos lo que él elegiría. No voy a dejar que muera por mi culpa. No voy a dejar que se vaya. Encontraré otra solución, aunque me cueste la vida. Basta. Gritó Geuse, perdiendo la paciencia. No puedes tener todo lo que quieres. Hay que hacer sacrificios. No tenemos el privilegio de contar con opciones que lo solucionen todo. Y ni se te ocurra volver a discutir sobre la oferta de Pandora. Ya oíste lo que dijo. Puede que tengas tu final feliz, pero el mundo sufrirá y morirá por tus pecados. Ni tu vida ni la de Subaru-sama valen la muerte de todos los demás. Los ojos de Geuse se abrieron de par en par, luego dio un paso atrás antes de suspirar. Lo siento. Eso fue demasiado lejos, hizo una reverencia. Pero por favor, piensa con racionalidad. Esta es la única manera de seguir adelante. No podemos ser codiciosos. Ya no. Al regresar. Y empezar de nuevo. Por muy atrás que sea. Los labios de Anastasia vacilaron. ¿Cuándo volverá? No lo sé, dijo Geuse con tono de disculpa. Por lo que sé de Envy, no está contenta con tu presencia aquí, y mucho menos con tu conocimiento de la vida de Subaru. Probablemente se aprovechará de esto y retrocederá en el tiempo más allá de lo que hemos visto. Quizás hasta antes de que tu Od estuviera a salvo. Tal vez incluso mucho antes de cuando se reencontraron. Anastasia se agarró la cabeza, acurrucándose en posición fetal. ¿Qué demonios me estás pidiendo que haga? ¿Que renuncie a toda la felicidad que he conseguido solo para salir de este infierno? Soltó la cabeza y miró a Geuse, que parecía tan melancólico como ella. No puedes pedirme esto. No puedes pedirme que mate a mi marido. Que lo pierda para siempre. Él era todo lo que ella siempre había deseado, y nada de lo que esperaba. No, simplemente, no. La sola idea la hacía llorar. Lo siento. Pero esta es la única manera. ¿Para qué me preguntas? Mi conocimiento no marcaría ninguna diferencia. No me necesitas. Yo, Geuse vaciló antes de continuar, sé lo que es ver morir a un ser querido. El dolor. El arrepentimiento. El profundo desprecio que sentía por mí mismo. Consideré hacerlo sin que lo supieras. Geuse desvió la mirada, pero acabar con tu felicidad sin despedirme sería una crueldad mucho peor. Así que esto es todo. Para esto se había acumulado todo ese sufrimiento. De eso se trata, no. No puedo salvarlo. Tiene que morir. Y solo puedo observar cómo se aleja de mí, despidiéndose de toda la felicidad que me brindó. Subaru encontrará la manera de seguir adelante sin mí. Claro. Existía la posibilidad de que volvieran a estar juntos. Pero ¿qué tan probable es eso? Fue pura suerte que se enamorara de él, y si él orquestara su encuentro, ella estaría a la defensiva. Sus barreras serían más altas que nunca.
Fue solo porque él dijo las palabras adecuadas en el momento preciso que ella se aferró a él con tanta desesperación. Subaru la añoraría durante años. E incluso entonces, ¿quién dice que no se rendirá por ella? Ese es su tipo de persona. Tal vez la abandone para que ella sea feliz. Y él regresará a su antiguo campamento, con sus antiguos amores. Este fue el final de su amor. Un desastre efímero que nunca debió haber ocurrido. La gravedad de la situación la llenó de risa. Y así lo hizo. Geuse la observó mientras reía para sí misma, llorando. Extendió la mano, pero optó por no hacer nada. Ella rió. Y rió. Hasta que se le enronqueció la garganta y las lágrimas dejaron de caer. Estaba furiosa. Furiosa con el mundo y, sobre todo, consigo misma, por ser tan débil. No podía hacer absolutamente nada mientras Subaru lo soportaba todo. ¡Qué ridículo! ¿Por qué estaba allí? ¿Qué propósito tenía su existencia? Era completamente, absolutamente, inútil. Esperar. ¿Por qué estaba ella aquí? No era una pregunta retórica. Había algo que no cuadraba, y Anastasia se dio cuenta ahora. Alzó la cabeza y miró fijamente a Geuse. ¿Qué sabes sobre la autoridad de la vanagloria? Geuse se sorprendió por su pregunta. Parecía confundido, pero su tono fue conciso. Por lo que recuerdo, tiene la habilidad de teletransportar personas a grandes distancias. La vi enviar a Regulus Cornias de vuelta a su mansión en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera estado allí. También fue capaz de repeler mis ataques regenerando constantemente su existencia. Y aunque no estoy del todo seguro de que esto fuera real, creo que cambió mi percepción de las personas, ya que no pude distinguirla de los demás durante un breve momento de locura. Su expresión era de culpabilidad, pero a Anastasia no le importó. Desafortunadamente, eso es todo lo que puedo ofrecerte. Mi sincronización con el cazador aún es muy baja. Me llevaría bastante tiempo adquirir su conocimiento y sabiduría. No puedo transmitir ninguna información que no haya experimentado personalmente. Su mente bullía de posibilidades y teorías. Volvió a preguntar, ¿cómo la conoces? ¿Por qué te buscaba? Geuse negó con la cabeza. No fui yo. Ella buscaba a Emilia Sama. Aunque me llevaría muchísimo tiempo contarlo, lo único que necesitas saber es que Emilia Sama tenía una llave que Pandora necesitaba desesperadamente. Geuse parecía reacio a hablar más. No importaba. Anastasia solo necesitaba una información importante. Pero lo consiguió. Geuse parpadeó. Por lo que puedo ver, no. No lo hizo. ¿Cómo? No entiendo lo que me preguntas. ¿Cómo es posible que Pandora, la manipuladora de la realidad, capaz de enviar a Regulus Cornias de vuelta a su mansión sin inmutarse, no lograra su objetivo? ¿Era Emilia lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ella? Geuse negó con la cabeza. No, era demasiado joven. A pesar de sus reservas de maná, no estaba entrenada para luchar contra nadie. Las piezas del rompecabezas se ataron en su mente. ¿Por qué Pandora la dejó sola? Si no recuerdo mal, Emilia Sama no escapó. No tiene sentido. ¿Verdad? Anastasia se estaba volviendo maníaca. No. ¿Para qué tanto lío, solo para irse? Parece ilógico, sobre todo teniendo en cuenta lo poderosa que es. ¿Por qué no le dijo a Emilia que tenía que dárselo? ¿Por qué no hizo que algo volara y matara a Emilia? Quizás Emilia era necesaria, pero eso solo explica una cosa: Pandora no puede obligar a Emilia a hacer lo que quiere. Pandora no podía simplemente decir, Emilia, abre la puerta. Como hizo conmigo o con Regulus. Todo empezaba a encajar en la cabeza de Anastasia, que siguió divagando. Como bien dijiste, Vainglory tiene límites. No es todopoderosa. Hay condiciones que debe cumplir, y por eso estoy aquí. Anastasia sonrió. Creo que sé lo que podemos hacer. Alto riesgo, alta recompensa. Simplemente tenía que arriesgarlo todo. El tiempo volvió a transcurrir y Anastasia se encontró de nuevo frente a frente con Pandora, extendiéndole aún la mano. La voz de Anastasia tembló. Tengo un final feliz. Pandora, iridiscente como siempre, dijo. Sí puedo llevarte directamente allí. Únete a nosotros. Únete al culto de la bruja. Solo toma mi mano y todo estará como debe ser. Una última vez. No. No.
No, eso no tiene sentido. El rostro de Pandora era tan perfecto como siempre. ¿No me crees? Nunca te he mentido. Anastasia observó atentamente. No. No lo has hecho. Por eso no tiene sentido. Porque si todo esto es cierto, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué no ofrecerme la salvación desde el principio? ¿Por qué enviarme aquí? Si mi amor no está equivocado, ¿por qué tanto esfuerzo para obligarme a tomar tu mano por segunda vez? El rostro de Pandora era impasible, su sonrisa siempre presente. Parecía que intentaba formular una respuesta. Pero había una grieta. Una grieta tan pequeña que era casi imperceptible para cualquiera. Cualquiera excepto Anastasia. Una mujer que había pasado incontables años siendo capaz de leer el lenguaje corporal y las señales ocultas de las emociones. Una mujer que era una maestra de las señales sutiles. Una mujer que pasó horas y horas con un hombre demente que había sido capaz de ocultar todo su trauma y dolor a todos los que alguna vez se preocuparon por él. Bueno, a todos menos a ella. Porque a pesar de lo perfecta que era la fachada de Pandora, no pudo disimular el leve tic en su ojo. Y con ese tic, una sonrisa espantosa apareció en el rostro de Anastasia. Anastasia sintió euforia. Su apuesta ya estaba dando frutos. Apenas pudo contener su emoción mientras hablaba. Cometiste un error. Sé cómo funciona tu habilidad. Es una autoridad como la de Subaru. Pero tiene límites. Tiene un precio. Y sea cual sea, solo funciona en casos concretos. Me enviaste a este lugar. Pero ya tenía planeado venir. Todos los caminos conducían aquí, como dijiste. Déjame adivinar. Tu habilidad básicamente corta el hilo y lo vuelve a coser más tarde. Nos impulsa hacia adelante en nuestro destino en cuestión de segundos. Puedes hacer que la certeza se haga realidad al instante. Como si fueras responsable de ello. Es una gratificación instantánea, diseñada para hacerte parecer una especie de dios. Grietas tras grietas se formaron en su máscara. La estructura facial de Pandora se tensó cada vez más. Las grietas se convirtieron en fisuras que se convirtieron en abismos. El lienzo de la perfección se desenrollaba en tiempo real. Hasta que finalmente, con tan solo unas pocas palabras. Pero no se puede cambiar la probabilidad. Su máscara se había caído. Revelando a una mujer que solo podía sentir una emoción en ese singular momento. Furia. Y Anastasia se regodeó en ello. Lo sabía. Ja ja ja. Lo sabía, maldita sea. No puedes. Por eso tenías que esperar. Para persuadirme de que me convirtiera en una de tus seguidoras del culto brujo. Probablemente querías que me convirtiera en arzobispo, ¿verdad? Todo esto era parte de tu plan. Tenernos a Subaru y a mí como tus nuevos peones. Pero cometiste un error fatal. Pandora intentó mantener la compostura, pero fracasó. Su rostro y su cuerpo reflejaban una genuina sorpresa. No has mentido ni una sola vez. Eso significa que cuando dijiste que Subaru y yo tendríamos un final feliz, lo decías en serio. Subaru y yo seremos felices juntos y, según tu criterio, eso es 100% cierto. Anastasia quiso reírse de la patética mujer que tenía delante, pero tenía más que decir. Y que tu autoridad nos envíe directamente allí significa que todos los caminos conducen a nuestro final feliz. Solo quieres ser responsable de ello. Pandora extendió la mano con desdén. No sabes nada. Eres incapaz de lograr tal objetivo. Pero la sonrisa de Anastasia era más amplia, más alta, casi derritiéndose de su rostro. Eso es mentira. Nuestro destino está asegurado. Y todo es gracias al poder de Subaru. Ahora lo entiendo. Por eso estás tan ansiosa. Por eso me necesitabas aquí, vulnerable y fácil de influenciar. No me tenías en la mira a mí. Tenías a Subaru en la mira. Le tienes miedo. Miedo a un chico enamorado porque no importa lo que puedas hacer, no puedes cambiar el destino. Pero él sí. Es la única persona que puede anular tu habilidad a voluntad. Es tu antítesis. Y si eso es cierto, si Subaru siempre puede cambiar el destino, si Subaru siempre allanará el camino hacia nuestro final feliz. Y dado que yo siempre estaré ahí con él en cada paso del camino. No importa cuánto dolor y sufrimiento atravesemos.
Subaru y yo, sin importar el tiempo o el evento, siempre iremos tras nuestro final feliz. Y lo lograremos. Siempre terminaremos felices. Y tú acabas de confirmarlo. Anastasia sintió que todas sus preocupaciones se habían desvanecido. Ya no era relevante. Su corazón era puro. Su mente estaba purificada. Sintió una alegría visceral y pura ante tal iluminación. Así que gracias, Pandora. Gracias. Me has dado esperanza. Pandora frunció el ceño, su voz ahora era más aguda. No sabes lo que estás haciendo. Aún podrías fracasar. Este era el momento. Era su momento. Lo que tía había dicho sucedería. Anastasia sabía lo que tenía que hacer. Tal vez, pero eso no importa, encontraremos la manera. Siempre supe que Subaru era mi felicidad. Todo lo que tiene, todo lo que da y todo lo que hace. Su dolor, su amor, su sufrimiento, su alegría. Todo. Es todo mío. No tuyo. Ni de Emilia. Ni de Rem. Ni siquiera de la bruja de la envidia. Toda esta mierda del cielo que tienes. Vete todos a la mierda. ¿Rechazarías voluntariamente la oportunidad de ir al cielo solo para sufrir en el infierno? Dijo Pandora con consternación. Anastasia no dudó. Si eso significa estar con él para siempre, sí. Si Subaru elegía ser un monstruo, entonces Anastasia estaría a su lado y no se quedaría como una princesa indefensa. Pandora parecía encontrar repugnante ese amor inquebrantable, mientras su voz resonaba, intentando infestar la mente de Anastasia de nuevo. Anastasia Osin. Tú. Un momento. Anastasia se puso de pie y se echó el pelo hacia atrás, señalándose la cabeza. Eso no va a funcionar otra vez. Te alegrará saber que mi mente ahora es 100% a prueba de brujas. Nadie podrá volver a cambiar mis recuerdos ni mi forma de pensar. Gracias a una querida amiga que compartimos. Los ojos de Pandora se abrieron de par en par. Le tomó un segundo comprender lo que Anastasia quería decir. Betelgeuse Romanee Conti, su voz resumaba veneno. Una pequeña mano sombría surgió de la espalda de Anastasia y saludó a Pandora. Anastasia sintió la risa de Geuse mientras el ceño fruncido de Pandora se acentuaba. Tenías razón. Valió la pena correr el riesgo, pensó Geuse. La guerra psicológica es una de las armas más poderosas del arsenal de un comerciante. O como probablemente lo llamaría Subaru. Provocar la ira. Sigo creyendo que estás completamente loco por haber ideado este plan. ¿Es una locura si funciona? Sí. La expresión en el rostro de Pandora era más satisfactoria que cualquier trato que hubiera hecho. Ahora, el toque final. Puso su expresión más tierna, guiñando un ojo mientras la voz de Anastasia era dulce y empalagosa. Quiero que repitas después de mí. Anastasia Osin matará a Pandora, reducirá su culto a cenizas y aniquilará sus esperanzas y sueños. Exhibirá mi cadáver como el último vestigio de mi insignificante existencia. Quedará para siempre como una nota a pie de página en la historia. Anastasia dejó de sonreír y miró fijamente a Pandora. Dime. ¿Qué tan seguro es ese futuro? El rostro de Pandora se congeló, como si estuviera confundida por lo que acababa de ver. Anastasia tenía la teoría de que Pandora tenía alguna forma de comprobar si su habilidad funcionaría o no. Un posible sensor o tal vez una manera de ver el futuro. Algo que confirmara que su habilidad era posible en un caso específico. En cualquier caso, no importaba. Anastasia le bastaba con ver cómo el rostro de Pandora pasaba de la furia pura al miedo implacable para saber que sus palabras eran ciertas. Anastasia guardaría esa imagen en su memoria para siempre. A pesar de su alegría, en cuanto Anastasia parpadeó, Pandora había desaparecido. Debió de huir en el instante en que se dio cuenta de lo que Anastasia estaba a punto de hacer. Anastasia-sama. Quisiera disculparme por mi comportamiento anterior. ¿Por qué? Anastasia no recordaba que él hubiera dicho nada malo. Claro, la había enfadado, pero su lógica era razonable. Si me permite ser sincero, creo que usted es aterrador. No soy tan malo. Bien. Mientras la cúpula que los rodeaba se disolvía en partículas de luz, las manos de Geuse se extendieron fuera de su cuerpo y a través de las grietas. Su voz sonó tensa. ¿Estás segura de que deseas continuar con el plan? Cambiando de tema, ¿eh? Un poco grosero. Anastasia-sama. Lo sé.
Pero no me importa. No dejaré que Subaru sea la solución a todo, ni permitiré que muera solo para que las cosas sean más fáciles. La vida es cruel, repugnante y terrible. Pero vale la pena luchar por ella. Incluso si caemos, incluso si fracasamos, prefiero morir con él que tener un final feliz y fácil sin él. Geuse guardó silencio un momento antes de hablar. No te rindas, Anastasia-sama. Tu esposo te está esperando. Anastasia no necesitaba que se lo recordaran, pero aún así lo agradeció. Observó cómo los últimos vestigios de luz desaparecían, revelando el oscuro mundo de Subaru Soul. Los únicos habitantes que quedaban eran ella y Lois. El principal Lois levantó la vista, aburrido como el demonio, y visiblemente confundido. ¿A dónde se fue Pandora? Anastasia sonrió. Bueno, le dije que se suicidara. Lamentablemente, no me hará caso, pero con gusto la ayudaré más tarde. Anastasia sintió que Geuse se estremecía. ¿Qué? ¿Acaso una chica no puede bromear con humor negro? Lois tardó un segundo en asimilarlo. Ella le devolvió la sonrisa. ¿Ah? Parece que rechazaste su oferta. Bueno, entonces más para nosotros, gruñó mientras varias copias de ella merodeaban a su alrededor. Anastasia extendió una mano. Espera antes de intentar mordisquear mi cuerpo. Tengo algo que preguntarte. ¿Cuántas matemáticas has estudiado en tu vida? ¿Yo qué? Lois ladeó la cabeza. No me malinterpretes. Me halaga que desees mi cuerpo, por muy desagradable que suene, pero ¿cómo crees que puedes hacer las cosas mejor en mi lugar? Entiendo que tendrás mis recuerdos, pero no mi mente. Eso no viene incluido, al menos no creo que puedas usar mi cerebro también. Me consideran bastante inteligente en comparación con mucha gente. ¿Cuántos cálculos mentales has hecho? Porque yo puedo hacer cálculos con bastante facilidad. Aquí tienes algunos sencillos. ¿Cuánto es 298 multiplicado por 487? Oh, 145.126. Trabajo ligero. 723 dividido entre 12. Esperar. 60,25. Eso fue aún más fácil. Usando el tipo de cambio actual, ¿cuánto oro boyachiano puedes adquirir intercambiando 5 monedas divinas, 2 monedas de plata y 20 monedas de cobre? Los ojos de Lois daban vueltas. Nosotros, tú. Una moneda de oro boyachiano equivale a 20 monedas de plata. Así que serían aproximadamente 217 monedas de oro, más o menos. Anastasia bostezó. Si de verdad quieres ser comerciante, tendrás que esforzarte. Anastasia sonrió mientras usaba su acento por última vez. ¿Qué sentido tenía semejante tontería? Dijo Lois mientras rodeaba a Anastasia con el resto de sus copias. Anastasia se crujió el cuello, preparando sus manos. Solo estoy siguiendo el ejemplo de mi estúpida. A veces, la mejor manera de derrotar a idiotas como ustedes es distrayéndolos el tiempo suficiente para obtener una ventaja. Luego, Anastasia levantó el haz de luz que había caído en su mano, hablando de eso. Lois parpadeó. Luego miró a Gred. Aún estaba siendo devorado, pero numerosos hilos salían de su cuerpo y todos conducían a ella. Todos a ella. Anastasia era el conducto, conectando a Gred con Lois. Lo que Lois no podía ver eran los cientos de manos invisibles que arrancaban los hilos de Gred y los unían a las Loises al mismo tiempo. Tampoco vio cómo las manos trasladaban el mundo a un punto temporal familiar. Donde la nieve caía del cielo y un chico de cabello negro estaba a punto de ser devorado por una horda blanca y roja. Los hilos de Gred se conectaron naturalmente con el recuerdo del chico, y la red finalmente se completó. Su confusión aumentó cuando Anastasia preparó el manojo de hilos, dirigiéndolos hacia su corazón como si sostuviera un cuchillo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lois con curiosidad, pero era evidente que ella no quería correr riesgos. Varias de sus copias se abalanzaron sobre Anastasia mientras hablaba. Ya era demasiado tarde. Anastasia sintió que el tiempo se ralentizaba mientras sus pensamientos se aceleraban. Era una apuesta arriesgada. No sabía si funcionaría. Tenía la teoría de que los hilos de la avaricia que los conectaban podrían afectar a la gula, pero sin confirmación, era un tiro al aire. El dolor que sintió en ese bucle, cuando la memoria de Subaru se autodestruyó al estrellarse contra las rocas.
El agudo dolor fantasma de su cráneo partiéndose y convirtiéndose en papilla seguía tan nítido como el día en su mente. Si Anastasia podía sentir eso al conectarse con él, ¿sentiría Lois lo mismo? ¿Afectaría la conexión entre el trío de la gula también al mundo exterior? Y si todo eso era cierto, ¿podría sobrevivirles? Muchas preguntas y ninguna respuesta a menos que se comprometieran. Geuse impediría que la transferencia llegara al verdadero Subaru, pero eso significaría que ella tendría que soportar todo el dolor para asegurar la transferencia a Lois. Pero no importaba. Prefería arriesgarlo todo y ganar a lo grande que huir con miedo. La fortuna favorece a los audaces, como dijo Sin en una ocasión. Sus ojos se posaron naturalmente en Greed, quien aún conservaba el rostro de Subaru. Aunque fuera falso, verlo le daba fuerzas. Cuando todo esto terminara, finalmente comprendería su dolor. Recordó algunas de las últimas palabras de Pandora. ¿Rechazarías voluntariamente la oportunidad de ir al cielo solo para sufrir en el infierno? Muy bien, entonces, es hora de ir al infierno, susurró Anastasia mientras clavaba la luz en su corazón, directamente en su alma. No dudó. Por un instante, no sucedió nada. Y entonces todo fue dolor.